un podcast de Cooperativa. Mega reforma. Tras el acuerdo con los senadores PPD, el proyecto llega a la Comisión de Hacienda y la moneda apuesta por su aprobación en la sala del Senado. En Cooperativa temprano, el senador Huenchumilla reconoce falta de liderazgo en la oposición. Defiende la decisión de acudir al Tribunal Constitucional. En medio de la baja en las encuestas, el gobierno activa su modo empleo y se reúne con los gobernadores para impulsar el Fondo de Desarrollo Regional. Una vecina atropellada, 4 niños a bordo del vehículo. Violenta encerrona en Maipú. Los delincuentes golpearon a la dueña del auto. Alerta de la Armada por riesgo de trombas marinas en la zona central. Mucha lluvia en el Maule, cortes de luz y agua por los vientos en Rapa Nui. Asociación ilícita, tráfico y lavado de activos. Continúa la formalización de los 35 presuntos miembros de una facción del Tren de Aragua. Operaban en el sur. En el exterior, al menos 12 muertos dejan los incendios en Almería, en plena ola de calor en Europa. Washington ataca nuevos objetivos iraníes. Y en el deporte, a esta hora, Sinner y Djokovic buscan la final en Wimbledon. Los espera Zverev, Sacha. Más tarde, España y Bélgica a matar o morir en la Copa del Mundo. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos revisando información policial. Sabemos del cantante T-Time, que fue detenido en Providencia junto a 3 personas por haber evadido una fiscalización. En Maipú, delincuentes robaron un auto y atropellaron a la madre de un menor al que ella intentaba rescatar. No, mientras se lo estaban robando el vehículo. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Claro, partimos con eso, un violento robo con intimidación que afecta a una familia en la comuna de Maipú, luego que este grupo de delincuentes le sustrajera el vehículo, en donde además a bordo iban 4 menores de edad. Este hecho ocurre en calle Los Inquilinos, lugar hasta donde llegaron estos delincuentes, aproximadamente 4, que con martillos y armas de fuego obligaron a bajar a todos los ocupantes, una conductora que iba con su hijo de 10 años, y otros menores de edad, de 13, de 11 y un pequeño de 13 años, que eran vecinos de este lugar y que eran cuidados por la madre de la conductora. Abajo se encontraba una vecina, que es madre de uno de estos niños a bordo, que intentó rescatarlo, pero fue atropellada por estos antisociales cuando escapaban. La conductora del vehículo relató que fue intimidada con armas de fuego y un martillo para obligarla a descender. Escuchamos su relato. Venía con mi hijo en el vehículo, mi sobrino de 3 años, se bajan los de atrás porque mi hijo y yo íbamos adelante y nosotros no nos bajábamos porque solo veníamos a dejarlos a ellos. Y no sé de dónde salieron como 3 sujetos a que nos bajen del auto, se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer y uno con una pistola, el otro con un martillo, me tomaron del pelo y me pegaban en la cabeza. Yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo. Y pese a la violencia de este delito y que es relatada por esta misma víctima, afortunadamente los niños resultaron ilesos, salvo el trauma que vivieron por esta situación, y la mujer atropellada fue trasladada hasta el hospital El Carmen con lesiones graves, aunque afortunadamente fuera de riesgo vital. Cambiamos de tema. Lo otro tiene que ver con una nueva detención que enfrenta Camilo Castaldi, conocido como T-Time, ex vocalista del grupo Los Tetas, que esta madrugada fue detenido junto a otras personas al intentar huir de una fiscalización en la comuna de Providencia. Él estaba con estas otras 3 personas a bordo de un auto que, al momento de ser revisado, Carabineros encontró droga dosificada, ketamina, una pesa gramera, cerca de 900.000 pesos en efectivo, cuchillos, armas blancas y un arma de fuego, un revólver calibre .32 que tenía un encargo por robo vigente desde Peñalolén en el 2023. El comandante Cristian Lobowski de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros entregó más detalles respecto a este procedimiento. Se registra obviamente a las personas que estaban en el momento y el vehículo. Y en el vehículo fue finalmente donde se pudo establecer todas esas especies que ustedes vieron anteriormente, que tomaron en cámara. Es droga, cerca de 900.000 pesos que fueron incautados, una pesa digital, armas blancas
Y yo creo que lo más importante de esto además es de que se logra sacar de circulación un arma de fuego. Claro, dice Carabineros que es muy probable que estas 4 personas detenidas, incluido el ex líder de los Tetas, sean formalizados por el delito de microtráfico e infracción a la ley de armas. Recordemos que T-Time cuenta con antecedentes penales por violencia intrafamiliar del año 2017 por agredir a su pareja y también antecedentes por infringir las normas sanitarias en pandemia. Con la información policial la conocemos siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos monitoreando las lluvias aquí en la cordillera de la zona central. Está además nevando sobre los 2.000 metros. Se espera nieve también la próxima semana en los centros invernales. En el Maule hoy, mucha lluvia a ratos. Linares, ha habido algunos reportes desde temprano con inundaciones, anegamiento en el sector de Ancoa, por ejemplo, lo publica Canal 13 a esta hora. Y lo otro que está ocurriendo es lo del río atmosférico que golpea con mucho viento a la isla de Pascua. Desde ayer que se comenzó a sentir esto, había previsión de estos vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Una isla de Pascua, Rapa Nui, que hoy día amaneció sin clases y con muchos problemas de servicios básicos. Se cortó la luz y hay algunas construcciones, algunos servicios públicos incluso, que ese servicio depende también, o de ese servicio depende también el agua potable. Entonces, si no hay luz, también se corta el agua. Y esos inconvenientes continúan. En el sur, mientras tanto, llovía en Concepción. No sé si en la Araucanía ya ha ido pasando el frente ahí, en donde se estaba formalizando a los presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos hace algunos días. Son más de 30, Claudio Arévalo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Lo primero, sí está lloviendo, sigue lloviendo aquí en la región de la Araucanía. Lo segundo, está en desarrollo a esta hora en los tribunales de Temuco la formalización por segundo día de estas 35 personas vinculadas a una facción del Tren de Aragua que operaba desde la región metropolitana hasta Temuco. En el marco de esta investigación se pudo acreditar que se traficaba droga a través del método de delivery. Además, ellos están acusados de lavado de activos, préstamos ilegales con cobros usureros, pistola en mano incluso a quien quedaba debiendo a esta organización, ha señalado la Fiscalía en muchos casos. Son 29 ciudadanos venezolanos, 6 chilenos. Está en desarrollo esta segunda jornada. Escuchemos al fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vázquez, con detalles respecto a las ganancias de esta organización. La participación de la Fiscalía Supraterritorial dice relación específicamente con la persecución financiera, patrimonial de los imputados, particularmente de quienes ocultan el dinero que tiene origen ilícito, lo que nos permite finalmente realizar una imputación por el ilícito de lavado de activos. Son varias las ganancias, cuantiosas ganancias que tenía esta organización a juicio de la Fiscalía. Se habla de 300 millones de pesos aproximadamente en la primera etapa en el marco de este desarrollo policial desarrollado por la PDI, que logró la detención de estas 35 personas. Se espera que esta sea una audiencia que se prolongue bastante porque son varios los delitos, son 35 en total y esta situación seguramente va a demorar respecto de conocer las medidas cautelares con las cuales quedaría esta organización cuya formalización de cargos está en pleno desarrollo aquí en los tribunales de Temuco. Lo seguimos contigo en la zona. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos en regiones, nos vamos al norte. Un tribunal sobreseyó a la jefa de cabina imputada en el caso narcoaviadores de la FACH. Hans Gotterbarm, buenas tardes. Así es, buenas tardes. El Tribunal de Garantía de Iquique dictó hoy el sobreseimiento definitivo de María Fernanda Rebolledo en el caso narcoaviadores de la FACH. Esto tras la petición de su defensa, el abogado Gabriel Ibacache, quien basó sus argumentos en los informes periciales de la Policía de Investigaciones que dan cuenta que la jefa de cabina no tenía ningún tipo de vinculación con la organización que pretendía llevar a bordo de un vuelo FACH una maleta con ketamina desde la base aérea Los Cóndores en Iquique hasta la región metropolitana. Antecedentes que fueron acogidos por el tribunal en esta audiencia que a petición del Ministerio Público se realizó de manera reservada. Sin embargo, al término de esta pudimos conversar con el defensor Gabriel Ibacache, quien se mostró conforme con la decisión del tribunal.
tuvimos la audiencia de sobreseimiento definitivo de María Fernanda Rebolledo Díaz. Nuestro planteamiento ha sido el de siempre. Nosotros abordamos este caso considerando que María Fernanda siempre fue inocente de los hechos imputados y bueno, a lo largo avanzaba la investigación, más y más informes y peritajes daban cuenta de que en realidad ella jamás tuvo conocimiento de lo que se encontraba dentro de la maleta y que no existía forma alguna que se le pudiera imputar alguna especie de participación dolosa. Informes periciales también apuntan a que el mecánico de cancha, Rodrigo Silva, fue instrumentalizado por esta organización criminal y que tampoco tenía conocimiento del contenido de la maleta, por lo que se esperaba que la Defensoría Penal Pública también solicitara su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, pidieron reprogramar la audiencia y se va a mantener por el momento con la comunicación de no perseverar por parte del Ministerio Público. Así lo explicó también el propio Rodrigo Silva a Cooperativa. ¿Pero por qué se reagenda el día de hoy? Por solicitud de mi defensa. ¿Y qué es lo que está pidiendo el día de hoy la defensa? El sobreseimiento definitivo. Oye, y esto es porque finalmente hay un informe de la PDI que dice que tú no tienes ningún tipo de vinculación. Sí, hay varios informes de la PDI que dicen eso. Yo voy a hablar, pero cuando se dé el sobreseimiento. Disculpe. Rodrigo, ¿nos puedes contar cómo ha sido todo este tiempo? ¿Estuviste privado de libertad? Fueron 8 meses. Mi sobreseimiento definitivo se va a pedir en otra audiencia. Bien. Solamente tengo mi acción de no perseverar. Claro, tal como señalaba Rodrigo Silva, estuvo 8 meses privados de libertad junto a María Fernanda Rebolledo, en los que se mantuvieron en prisión preventiva. La semana pasada el Ministerio Público había comunicado la decisión de no perseverar en ambos casos y el día de hoy se dicta finalmente el sobreseimiento definitivo en el caso de María Fernanda Rebolledo. Continúan adelante, sí, las diligencias investigativas para poder llevar a un juicio a los otros 4 imputados que están, recordemos, en esta causa. Quedan aún 3 funcionarios de la FACH y 2 civiles que fueron detenidos en el caso Narcoaviadores. Inicialmente fueron 5 los funcionarios de la FACH, hoy ex funcionarios que resultaron detenidos y 3 civiles señalados como quienes habían comprado, financiado y coordinado la entrega y la recepción de la droga. Un caso que estalló en julio del año 2025, el 3 de julio, en la base aérea Los Cóndores de Iquique, como tú ya reportabas, Hans Gotterbar, desde Tarapacá con toda la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Este es un tremendo problema. Mire, el robo de baterías e infraestructura de telecomunicaciones, que además alcanza cifras millonarias. No sé si está contenido aquí o no, pero ya el robo de los cables, un problemón. O sea, es un tremendo negocio, lo venden por kilo el cobre, la gente se expone también, pues es muy peligroso además y hace un tremendo daño al resto de la ciudadanía. Se ha instalado una mesa que abordará este delito que pone en jaque, dicen, las comunicaciones en el país. No es un fenómeno solo en Chile. Santiago, Valparaíso, el Biobío, las regiones más afectadas. Estamos en el Gran Concepción. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, Verónica, muy buenas tardes. Sí, el robo de principalmente baterías y también infraestructura anexa, como tú mencionabas. Los cables suman en 18 meses pérdidas por $20 millones. Los datos dan cuenta de que se han robado en los últimos 18 meses en todo el país 10.000 baterías que prestan el servicio de energía independiente a las antenas de telecomunicaciones, los que nos permiten conectar las llamadas o conectarse al internet móvil. Más de 1.500 hechos han ocurrido en los últimos 18 meses, llevando a pérdidas millonarias, pero principalmente a la desconexión. Y esto afecta fundamentalmente a quienes viven en sectores apartados, en sectores rurales. ¿Cuál es la realidad de este delito que mayoritariamente afecta a las regiones metropolitana, Valparaíso y el Biobío? En ese orden lo explica Sergio Corbalán, director legal de Chile Telcos, la agrupación que reúne a las empresas de telecomunicación. El robo es general. Primero, roban en los sitios donde hay instalada antena, todo lo que es la cobertura externa, esto es cercos perimetrales, gabinetes, cables, etcétera. Pero principalmente
roban baterías. Las baterías son obviamente la fuente de energización de las antenas de telecomunicaciones, y cuando este robo se produce en las baterías, obviamente que el efecto inmediato es provocar incomunicación. Las empresas hacen los mejores esfuerzos para generar sistemas de redundancia, pero muchas veces esto es imposible de llevar adelante porque los sitios son sistemáticamente vandalizados. Las cifras a nivel nacional son del orden de los 20 millones de dólares. Las baterías no son como las que uno conoce de los autos, sino que más bien son más grandes, pesan 20 kilos y cada una tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos. Se presume que acá hay bandas organizadas tras este hecho porque cada vez que son repuestas, nuevamente vuelven a ser robadas. Se ha instalado una mesa de seguridad con participación de las policías y el Ministerio Público y que se intentará coordinar a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es por eso que escuchamos a la subsecretaria Romina Garrido. Es un tema que afecta, como les decía, la calidad de vida de las personas y es multifactorial. Acá necesitamos la coordinación desde la Subtel con los operadores de telecomunicaciones, las policías, carabineros para investigar estos delitos, Ministerio Público para su persecución y sanción, los ministerios de seguridad para apoyarnos en políticas públicas y las empresas de telecomunicaciones que son las que finalmente se ven afectadas y que también son fiscalizadas cuando no reponen estos instrumentos de manera rápida y efectiva. Entonces, esta mesa busca darnos una visión específica desde los territorios para poder abordar en esta región, que es una de las 3 regiones más afectadas por este delito en nuestro país. Ricardo Fuentes es el presidente de la Asociación de Municipios de la región del Biobío, pero además alcalde de una comuna rural que es Hualquí. Constantemente se ven enfrentados a las desconexiones y sus vecinos se ven en emergencias sin poder conectarse entre ellos. ¿Cómo afecta esto? Lo explica el jefe comunal de Hualqui. Bueno, en realidad las comunas más pequeñas han sido afectadas, pero no en la proporción que ha sido, ¿cierto? Una de las más grandes acá es Talcahuano, donde ha sido más afectada, y por lo tanto nosotros, si bien estamos alerta y hemos conversado con la gran mayoría de los alcaldes para prepararnos por lo que está sucediendo, por lo que viene y lo que ha sucedido, en realidad lo que nosotros tenemos es un diagnóstico con respecto a cómo ha funcionado el Estado, no el gobierno de turno, sino que el Estado durante todo este tiempo, que lo encontramos que no tiene la velocidad ni tiene tampoco la cobertura necesaria para abordar los temas porque ha ido creciendo cada vez más. Un hecho delictual, Rodrigo, Verónica, que significa negocios por cerca de 20 millones de dólares en los últimos 18 meses. Y la cifra actualizada da cuenta de que solo este año hay pérdidas para las empresas de telecomunicaciones por 6 millones de dólares. Christopher, muchas gracias. Que esté muy bien. Cooperativa. 1:18 minutos. 1:18 minutos. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya se los contábamos, ha muerto a los 94 años Enrique Krauss Rusque, abogado, ex parlamentario, ex ministro, uno de los dirigentes históricos de la democracia cristiana. Su trayectoria recorrió buena parte de la historia política chilena de la segunda mitad del siglo XX, desde el gobierno de Frei Montalva hasta la recuperación de la democracia encabezada por Patricio Aylwin. Queremos hablar a esta hora con el diputado Álvaro Ortiz, el presidente de la DC. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con mucha tristeza me he enterado hace un breve instante en un llamado de nuestra amiga, camarada y secretaria nacional del partido, Alejandra Krauss, informándonos de la partida de don Enrique Krauss Rusque. Una persona más que trascendental, no solamente para nuestro partido, sino que para el país. Una persona seria, con visión de Estado, que ocupó diferentes cargos de responsabilidad: ministro, embajador, parlamentario, presidente nacional del partido. Y en el lugar donde estuvo, siempre lo hizo con prestancia, con claridad, pero ante todo con una seriedad y con una profundidad en cada uno de los cargos que desempeñó. Quiero entregar a través de Radio Cooperativa, tal como se lo dije a Alejandra, mis condolencias a su familia, a quienes fuimos compañeros, camaradas ideales por tantos años de Enrique Krauss, a ese camarada que me está escuchando en la comuna más pequeñita de nuestro país, que me está escuchando en Arica, que me está escuchando en Punta Arenas,
en el sector cordillerano, en la costa de nuestro Chile, y hoy se nos ha ido un grande. Se nos ha ido Enrique Krauss, el brazo derecho del hombre que fue capaz de conducir a Chile desde una dictadura hacia una democracia, como fue el presidente de la República, Patricio Elwin Azoka. Su brazo derecho, su ministro del Interior. Quiero darle a ustedes, camaradas, las condolencias por esta pena que todas y todos estamos pasando en este momento. Sí, como para ponerlo en contexto, bienvenido. Eran años difíciles, ¿no? O sea, fue un gobierno que tenía a Pinochet todavía en la comandancia en jefe del ejército, digamos, cruzando la calle o algunas cuadras más allá. Y él formaba parte, usted lo recuerda, del círculo de poder del presidente Elwin, que tuvo desafíos muy relevantes. ¿Cómo lo va a recordar la historia, Enrique Krauss? Como un señor de la política, como una persona con códigos totalmente claros cuando llegaba a un acuerdo, cuando pensaba siempre en el bien de nuestro país, y donde, y lo vuelvo a reiterar, donde estuvo, le dio siempre prestancia a esa responsabilidad, y nos dio orgullo como partido saber que Enrique Krauss siempre era una persona que le iba a hacer bien, era un buen hombre, y no porque ya no esté junto a nosotros en este mundo, siempre fue un buen hombre, donde pensó siempre en Chile, donde no puso sus intereses sobre los intereses generales y nacionales, y donde también fue capaz de sacar adelante, tal como tú dices, a nuestro país en momentos súper difíciles, súper complejos. Oiga, diputado, ¿cuándo fue la última vez que conversó usted con él y qué preocupaciones tenía sobre el partido y también sobre el rumbo político de Chile? Anoche estuvimos hablando en la cena que le hicimos a nuestro camarada Rodolfo Seguel, precisamente con Alejandra. La verdad es que con ella hablo casi todos los días, la secretaria nacional de la mesa. Sí, claro. ¿Pero con él? Con don Enrique Krauss hace aproximadamente un año tuve una conversación con él. Un Enrique Krauss ya complicado de salud, pero siempre con la claridad de lo que estaba pasando, muy bien informado, siempre entregando conocimiento a quienes venimos más atrás en cuanto a la edad, a las generaciones. Un hombre muy generoso en transmitir sus conocimientos, un hombre generoso también y que vivió no en la opulencia, no en la riqueza, vivió dignamente, no se enriqueció en los lugares donde estuvo, al revés. Por lo tanto, esto nos da orgullo a nosotros como partido de decir que en muchos momentos de la historia de nuestro país hubo demócratas cristianos como Enrique Krauss. Hoy, donde lo más fácil es actuar de manera independiente, con mucho personalismo, con mucho individualismo, tenemos a personas como Enrique Krauss que nos deben recordar permanentemente el estilo que él, de Patricio Elwin, de Gabriel Valdés, el estilo de Ricardo Lagos, de una Michelle Bachelet, de un Jorge Alessandri en su momento, tantas personas que han pasado donde nos invitan a pensar en nosotros, no solamente llevando el agua al molino de uno, sino que pensando en el bien de todas y de todos. Ese es Enrique Krauss. ¿Diputado? Esa era la persona que estamos recordando el día de hoy. ¿Tiene antecedentes ya de la ceremonia fúnebre, los homenajes que seguramente prepara el Partido Demócrata Cristiano? ¿Se van a realizar eso? Sí, por cierto que se van a realizar. Esto fue hace solamente un instante atrás. Estoy en coordinación directa con Alejandra, estamos coordinando con el partido, me han llamado muchos camaradas poniéndose a disposición también para la organización de este momento triste que estamos pasando, pero aquí también uno tiene que ser muy respetuoso con lo que primero tiene planificado a la familia y de qué forma lo podemos coordinar y enlazar con lo que también queremos hacer como partido. No tenemos aún el día y el horario exacto de su funeral. Prontamente vamos a entregar toda esa información a través de nuestras redes sociales como Partido Demócrata Cristiano. Es el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz, en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros, diputado. Buena tarde. Un abrazo, muchas gracias, buena tarde. Hasta luego. Vamos con la mega reforma del Ejecutivo, hoy en trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, de cara a lo que va a ser la votación en la sala de la Cámara Alta la próxima semana, y en medio del ruido que hay, sobre todo por estas horas en la izquierda. Mariano Reyes, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Si bien son varios en la oposición los que prefieren quedarse con la decisión de sus mesas directivas de llevar la invariabilidad tributaria al Tribunal Constitucional, es evidente que la imagen con la cual se cierra esta semana no es precisamente de unidad. Al contrario, varios quiebres se han producido por las negociaciones con Hacienda, sobre todo la que selló un acuerdo entre 3 senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Uno de ellos, el senador Pedro Araya, defendió el acuerdo alcanzado con Hacienda apuntando a sus colegas de la oposición. Los acusó de infantilismo, de no salir de la trinchera y que el peor escenario era que la mega reforma saliera del Congreso igual a como entró. Reflexionó al respecto en el diario de Cooperativa el senador de la DC, Francisco Buenchumilla. Si el Partido Socialista se ordena, puede jugar un rol muy importante. Esta no es la otra derecha que quiere acuerdos. Esta es la derecha que arrasa. ¿Qué haces tú cuando viene una derecha y te dice, mire, esto no cambia en nada? Y no cambia en nada porque tengo los votos. Y por lo tanto usted haga lo que haga, yo no voy a cambiar en nada. Este error político, digamos, donde los senadores fueron envueltos por el ministro Quirós, que tiene un punto que yo se lo reconozco, que simplemente liquidó, simplemente estos senadores les ganó la partida y ellos no se dieron cuenta, o a lo mejor se dieron cuenta. Bueno, el senador Buenchumilla pidió justamente que el Partido Socialista tome la dirección de la oposición. Sin embargo, en ese partido hay un quiebre bastante importante. La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Bodanovich, dijo que esta fue una mala semana, que está bien que la política sea sin llorar, pero que tampoco es para que le peguen en el piso en sus reflexiones terminando esta semana. Su correligionaria, la senadora Daniela Chiccardini, en cambio, defendió su actuar y celebró que no se haya concretado una foto entre el Partido Socialista y el ministro Quirós. Mire, yo creo que ha sido una semana que ha tenido altos y bajos, por eso era importante hacer todos los esfuerzos que fueran necesarios precisamente para no estar en esa foto, en esa mala foto donde aparecen senadores del PPD con el ministro Quirós firmando un mal acuerdo. Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente. Bueno, y para sumar otro pelo a la sopa, anoche Hacienda ingresó 30 indicaciones a la mega reforma, entre ellas la que habilita el acuerdo con el PPD sobre la invariabilidad. Sin embargo, también se ingresó una indicación que bajaría aún más el impuesto corporativo. El impuesto de primera categoría para las grandes empresas llegaría entonces a un 22% en el sistema general, sin invariabilidad, un punto por debajo del 23% que planteaba el texto original. Esto ya ha generado críticas en la oposición y aplausos en el oficialismo. Escuchamos al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, y a su par de derecha, Rojo Edwards. El ministro Quirós es bien pillín. Sacó una vez bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición. No sé de qué están hablando, porque esto lo venimos conversando hace harto tiempo. Y tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, el crédito al empleo que se estaba considerando, porque se reduce. Bueno, a esta hora está sesionando la Comisión de Hacienda del Senado aquí en la sede del Congreso en Santiago. Se están discutiendo las indicaciones que ingresó el Ministerio de Hacienda anoche, 30 indicaciones, y al cierre comentarles también una nueva encuesta que golpea la popularidad del gobierno, particularmente la del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La Black and White, en su última edición, dice que un 61% le pone nota roja a la gestión del ministro Quirós y un 60% considera que la economía no va a mejorar con él a cargo de las finanzas públicas. Mariano, gracias. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Mega reforma. Tras el acuerdo con los senadores PPD, el proyecto llega a la Comisión de Hacienda y la moneda apuesta por su aprobación en la sala del Senado. En Cooperativa temprano, el senador Buenchumilla reconoce falta de liderazgo en la oposición. Defiende la decisión de acudir al Tribunal Constitucional. En medio de la baja en las encuestas, el gobierno activa su modo empleo y se reúne con los gobernadores para impulsar el Fondo de Desarrollo Regional. Una vecina atropellada, 4 niños a bordo del vehículo, violenta encerrona en Maipú. Los delincuentes golpearon a la dueña del auto. Alerta de la Armada por riesgo de trombas marinas en la zona central. Mucha lluvia en el Maule, cortes de luz y agua por los vientos en Rapa Nui. Asociación ilícita, tráfico y lavado de activos. Continúa la formalización de los 35 presuntos miembros de una facción del Tren de Aragua. Operaban en el sur.
En el exterior, al menos 12 muertos dejan los incendios en Almería, en plena ola de calor en Europa. Washington ataca nuevos objetivos iraníes. Y en el deporte, a esta hora, Sinner y Djokovic buscan la final en Wimbledon. Los espera Zverev, Sacha. Más tarde, España y Bélgica a matar o morir en la Copa del Mundo. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.